Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. En realidad trabajo en una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal. De hecho, soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos. Desde que un familiar que vive en el campo vino a mí para contarme una historia bastante peculiar. Por supuesto, es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podría ser contada. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados en una vieja usanza, en una pequeña choza, situada a unos 30 minutos al paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de mi familia de mi padre. Mi padre, a pesar de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde en el campo, y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón, aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos un viaje hacia ese pueblo y decidimos ir de paso a donde el buen primo. Ya que lo vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones, usualmente nos genera pereza ir a donde vive, porque a pesar de que el campo es muy lindo y la choza es muy acogedora, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se va formando por el pasar de los animales y las carretas y alguna que otra moto, y que en invierno es inaccesible, al menos que se vea en un vehículo de tracción animal de cuatro patas. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué le había pasado. Su respuesta me ha dejado atónito. Es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe que realmente no pasó así. No quisiera contarles, porque están de visita y no quiero que vayan a pensar que es malo estar aquí y pasar una mala noche. Más que la razón por la cual no nos lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar su historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar intranquilo. Bueno, siéntate aquí, me dijo. Al rato, cuando los demás estaban haciendo otras cosas, no quiero que tu padre se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace 2 meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Nunca lo hago muy entrada la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche. Hasta ese día. Hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos, ya que me habían robado antes por andar por el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Es cierto, afirmé, con mi cabeza mientras hacía eco la frase hasta esa noche. Sin embargo, tenía varios animales enfermos, continuó, y eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran. Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente me dijo: Javier, ¿para dónde vas? ¿Que no ves que ya es muy tarde y me da miedo que vayas solo? Te va a coger la noche y tengo un mal presentimiento. Espérate hasta mañana. Yo le ignoré, por la misma razón que te comenté. No podía darme el lujo de tener un animal muerto. Así que tomé una linterna para alumbrar, aunque yo ya sabía que era la noche y habría luna llena. Estaría bastante iluminado. Posiblemente no lo usaría, sino solo para mostrar mi posición. Fui al pueblo lo más rápido que pude. Compré en el mercado lo necesario y en el camino me encontré a un par de amigos que me ofrecieron 2 tragos de ron. Luego seguí, y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía. Claro,
El caballo ve mejor que yo, así que solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada, para no mostrar para no mostrar mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo. Estimo que debía ir al menos ya por la mitad del camino. Me iba sintiendo más tranquilo en cuando avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Hice una pausa, como tomando fuerzas, para poder explicar lo que seguía. Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva, vi una silueta. Estaba casi seguro que era una niña. Para ese punto, mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad, ¿sabes? Podía distinguir cosas, pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro que si era correcto lo que vi o no. Por supuesto, la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si muere por la picadura de una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar por el miedo. En esas tierras tan alejadas, es posible que hasta seas violado sin que nadie te escuche. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo, di la vuelta, encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya la podía ver, a pesar de que estaba seguro de que había andado bastante. Mientras decidí si regresar o no, en ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco y había intentado perseguirme, y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendría a lo mucho unos 7 años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco, su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello. La verdad, aún no recuerdo si podía ver sus pies, tal vez estaban confundidos con el pasto. Además, al encender la linterna, perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía. Solo podía ver lo que estaba alumbrando directamente. ¿Y qué pasó?, pregunté. Aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar. Le pregunté, ¿estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza, sin mencionar una palabra. ¿Vives cerca? Nuevamente, solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije, si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no puedo dejarte sola aquí. Ella asintió de igual forma, solo moviendo la cabeza. Giré el caballo y le pregunté si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte por la cintura. Obviamente pensé que debía de estar aterrada, así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia el hogar. Hacia mi hogar, que anhelaba ver mucho más en ese momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiese descendido y pensé, creo que ya ha entrado mucho la noche. Debe de ser muy tarde. Por eso bajó la temperatura. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz de dar. Aunque me da más miedo encontrar a algún bandido mientras llevaba a este acompañante. Ya no era solo mi seguridad, también debería de velar por la niña. Pausó una vez más. Sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo empezó a bajar de velocidad y por más que intentaba no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento que le escuché hablar. Esa voz aún resuena en mis sueños. ¿Qué digo sueños? Pesadillas. No sonaba como una persona, niño, adulto o anciano, que hubiese escuchado antes. Me dijo, tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás. No podía ver su rostro, ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo.
Eso, lo que no dejaba avanzar el caballo, lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal. Estaba temblando. Mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba tan caliente. Sentía un olor a azufre que no desaparecía. De pronto me habló de nuevo. Reza lo que sepas, si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en las iglesias, las decía, así que no creyera en nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez de algún religioso en algún colegio. El caballo iba cada vez más lento. Casi sentía que cada vez terminaba alguna oración, ella reía y solo decía: esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Hizo una última pausa. Esta vez el tono de su voz cambió. Pareció que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento me recordé a la bisabuela. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste, estaba enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo aún estaba pequeño cuando ella había fallecido. Tampoco recuerdo que sea algo que ya haya escuchado en una iglesia convencional. Era algo como un pedazo de una canción o algo muy viejo. Esperé a que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo: te salvas, porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido. Aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado, la presión en mi espalda desapareció, pero todavía me dolía un poco. Estaba seguro que no sé, por el miedo que sentía, algo, menos dolor. Cuando llegué a la casa, dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde María y le di un beso y le conté qué había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado hace mucho tiempo. Solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche. En la mañana, cuando salí a la puerta, ahí yacía mi caballo muerto. Sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre aún permanecía fresco. Allí terminó la historia. Solo se levantó y me dejó allí. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto, también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, pero no sentía tanto miedo porque íbamos en carro. La radio estaba encendida e iba con toda mi familia. Aún así, no me atrevería a mirar por la ventana. Hacia afuera, solo se veía oscuridad. Las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba que serían los vientos, alguna historia colorida que inventó porque había tomado algunos tragos esa noche. Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas. Y era noche de luna llena, de esas en la cual la luna, por alguna razón, luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido. Evidentemente no tenía razón para regresar, aunque sentí un horrible escalofrío al recordar aquella historia. En ese momento recordé lo que había preguntado a mi buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Él respondió: de nada sirve que te la diga. Esa ya se la sabe. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves.
guns at the door doesn't mean our brains should change from hand grenades. You're never psychopath, letting